Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. O sea, él dijo, yo pensé que el arca del pacto solamente era para consultar a Dios y para ir a la guerra. Pero ahora, dice David, me he dado cuenta que cuando el arca del pacto está en alguna ciudad o en alguna casa, Dios comienza a bendecir esa casa. ¿Quién no quiere que su casa sea bendecida? ¿Quién no quiere que su familia sea bendecida? Aún, hermanos, sus hijos pueden ser bendecidos cuando la presencia de Dios va con usted, hermana Cande. Dios puede bendecir a sus hijos, aunque sus hijos no vengan a la casa de Dios. Pero si la presencia de Dios va con usted, donde usted vaya, donde usted esté, donde usted toque, Dios bendecirá ese lugar, esa casa, esa familia. Porque lo que hace la diferencia es el poder de Dios. Lo que hace la diferencia es la gracia de Dios. Lo que hace el cambio de mente y de corazón es Dios. O sea que cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, esto implica una bendición en mi vida. ¿Ha visto familias o personas que no salen de lo mismo? 5 años ganando lo mismo. 5 años solamente sobreviviendo. Es un ciclo. Es un ciclo. Y para ahorrar dinero no hay. Más bien debo aquí, debo allá y debo acá. Eso es como un ciclo. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la razón de adorar a Dios. Y a veces nos acostumbramos a solamente ir a la iglesia, venir a la iglesia, ir a la iglesia, venir a la iglesia. Va a la iglesia y bueno, ya estoy aquí, Señor, estoy cansado, tengo sueño. Bueno, Señor, ya estoy aquí, hace mucha calor. Bueno, Señor, estoy aquí, ya tengo hambre, ¿a qué horas terminará este predicador? Bueno, Señor, ya estoy aquí, debes de contentarte porque yo ya vine. No, queridos hermanos, el contento debe de ser usted y debo de ser yo. Porque usted respira, porque Dios le da el aire para respirar. Su corazón trabaja porque Dios hace que ese músculo pueda bombear 3 litros de sangre cada 20 segundos. Usted y yo vivimos por la pura gracia de Dios. Alguien me habló en esta semana y me dijo, pastor, ¿puede orar? Porque esta persona tiene leucemia, le han detectado leucemia, estaba bien físicamente, nunca había estado enfermo, prácticamente es un niño, pero de la nada entonces se puso mal y entonces lo llevamos al doctor y le detectaron leucemia. 6 o 8 años tiene, es un niño, nunca había estado enfermo. Ustedes y yo vivimos por la pura gracia de Dios. Gracias, Señor amado. ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Sabe que el mayor error del creyente o el mayor error de USA es, bueno, yo ya tuve el arca en mi casa? Y le metió la mano así, sin temor, sin respeto, sin reverencia, y ya no miraba el arca del pacto como la presencia de Dios, la miraba como un objeto. Cuando las personas o el creyente empieza a servir a Dios por costumbre, por mecanismos, eso es muy malo. Yo le digo, Dios, nunca me permitas a mí ser así. Y cuando este tipo se quiere hacer el medio loco y como que le quiere entrar el mecanismo, lo tiro en la alfombra con la frente al piso
Y le digo: Miguelito, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate que estabas esclavizado en el pecado, en el odio, en el rencor y en la venganza. Acuérdate cómo estabas en la prisión y de ahí te libertó Dios, Miguelito. No se haga el loco, Miguelito. Tírese más al piso y quiebre esa alma. Muera a los pies de Jesús. ¿Y qué cree que hago? Ahí me quedo y me levanto como niño regañado. Porque a veces nosotros pensamos que yo vivo porque estoy fuerte, yo tengo salud porque estoy fuerte, tengo mi carro porque trabajo, tengo casa porque esto, y tengo un trabajo porque soy inteligente. No, nada de eso. Usted podrá hacerlo físicamente, pero todo emana de Dios, todo viene de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la presencia de Dios? ¿Por qué la presencia de Dios se va de las personas? ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel, cada vez que iba a la guerra, tenía el arca del pacto? Imagínense que esto es el arca del pacto y tenía una agarradera aquí, otra acá, otra aquí, otra allá, y los sacerdotes la cargaban, y cuando el ejército de Israel iba a ir a la guerra, mandaban a los sacerdotes por delante, y cuando el arca del pacto y los sacerdotes iban por delante, entonces los ejércitos contrarios empezaban a oír ruidos como de 10,000 soldados, 30,000 soldados, y les entraba un temor y salían huyendo, y el ejército de Israel no tenía ni siquiera que pelear. Pero pasó que el ejército de Israel se descuidó. Y vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Aleluya. Poderoso Dios. Primera de Samuel, capítulo 4. Y versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 4 y versículo 10. La iglesia también tiene que tener precaución. Yo ya tengo el arca del pacto, yo ya tengo la presencia de Dios, yo adoro a Dios, yo exalto a Dios, Él me toca, Él me bendice. Sí, pero ahora hay que apartarnos del pecado. Porque si no nos apartamos del pecado, Dios va a traer mortandad. Mire lo que dice entonces. Primera de Samuel capítulo 4 y versículo 10 lo tiene. Aquí el arca del pacto estaba ahí con el pueblo de Israel. Salieron a la guerra y dice: y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elid y Onid y Fines. O sea que ahí el arca del pacto, imagínense que fuéramos a la guerra todos nosotros, y que yo le dijera: a ver, hermano Francisco Porof, usted va a llevar el arca, y a ver, usted hermano Julio van a llevar el arca del pacto, y que fueran con el arca del pacto y que saliéramos a la guerra. Pero dice que los dos que llevaban el arca del pacto era Onid y Fines. Estos dos eran hijos del sacerdote Elí. El sacerdote Elí ya estaba viejo y tenía 98 años de edad. Ya no podía caminar, ya no podía ir con el arca del pacto. Así que entonces el sacerdote Elí mandó a sus hijos, a Onid y Fines, a llevar el arca del pacto. Pero ¿qué cree que pasó? Que cuando ellos llevan el arca del pacto y van a la guerra, los filisteos vienen
Usted lo puede leer todo en su casa, todo el capítulo 4. Y usted se va a encontrar con todo lo que le estoy diciendo. Y cuando entonces Onit y Fines llevaban el arca del pacto, el ejército de Israel vino y comenzaron a pelear. Y el ejército de Israel comenzó a perder y mataron 30,000 soldados. ¿Se puede dar una idea qué tanto es 30,000 soldados? Y hubo una grande mortandad. Y entonces los soldados que quedaron vivos del ejército de Israel salieron corriendo, huyendo de la batalla. Y entonces los que llevaban el arca del pacto eran los dos hijos del sacerdote Elí, Oni y Fines. Y estos dos muchachos murieron. Y el arca del pacto fue tomada y se la llevaron los filisteos. Y como los filisteos ya sabían que el arca del pacto era la presencia de Dios, entonces ellos dijeron: bueno, ya derrotamos a los hebreos, ahora vamos a llevarnos el arca del pacto, porque esta caja da el poder, esta caja da la presencia del Señor. Ellos la miraban como un objeto, porque decían: eso es lo que entonces en Egipto mandó todas las plagas. No tengo tiempo para leerle hoy, pero si usted lee por ahí en su casa, entonces dice que cuando entonces ellos dijeron: oye, el ejército de Israel y el arca del pacto, dice que entonces el arca del pacto fue robada. Eso simboliza, escúcheme bien, que cuando nosotros vivimos una vida descuidada del Espíritu de Dios y vivimos en la carne, y empezamos a decir: bueno, pero es que todos somos pecadores, bueno, es que todos cometemos errores, bueno, es que nadie es santo. Sí, que nadie sea santo no le da licencia a usted o a mí para irnos a comprar una botella de cerveza, no nos da licencia para ir a mirar pornografía. El que nadie sea santo no nos da licencia para tener dos novias o para tener dos novios, no nos da licencia para estar pecando delante de los ojos de Dios y vivir una vida como si nada. El que no todos sean santos y que todos sean faltos no nos da una credencial para hacer lo que va en contra de los ojos de Dios. Las personas pueden hacer las cosas así y tal vez no les pasa nada, pero el que no les pase nada no quiere decir que Dios está conforme con esas acciones, con esas actitudes. Hoy en día la gente está llena de rencor, de odio, de venganza, de violencia, de avaricia, de codicia. Y dice la gente que está bien, no perdona. Y dicen que la presencia de Dios está ahí. Como la presencia de Dios va a estar con una persona que tiene odio, rencor y venganza. Como la presencia de Dios podría estar o habitar o cohabitar con la falta de perdón. Eso es imposible. Eso es imposible. Cuando una persona, escúcheme bien, cuando una persona adora a Dios, exalta a Dios y busca la presencia de Dios, el pecado no reina en su vida. El pecado no reina. Una de las cadenas que mantiene a la gente esclavizada en el momento de adoración es porque su vida no está santificada. Es porque todavía hay alguna cadena ahí. No es que yo me tengo que vengar, no es que yo no puedo olvidar, no es que yo siento esto, es que yo siento lo otro, no es que a mí me gusta, no es que a mí mi esposa ya me aburrió, es que es mejor aquella, no es que mi esposo esto, no es que mi novia, no es que es mejor tener dos novias. Los muchachos hoy en día quieren tener dos novias. ¿Sí? Creen que los hace más machos. Los muchachos hoy: I love you, baby. Bye. Ahora la otra: oh, tú sabes que eres la reina, tú sabes que eres la princesa. Ahora la otra: hola, me gustó verte. Ay, me dio mucho gusto y no hay nadie como tú y eres la más bella. Y otra, y la muchacha igual. La muchacha también. ¿Qué es eso?, dijo mi nieta. ¿Qué es eso?
Y luego viene a la iglesia y quiere adorar al Señor y no puede. Porque la presencia de Dios no puede cohabitar con el pecado. No puede. Se engaña al ser humano. Y tarde que temprano, escúcheme bien, tarde que temprano Dios va a traer caos. Dios va a traer derrota. Dice entonces la Biblia, dice entonces la palabra del Señor. Leamos ahora el 17. Primera de Samuel capítulo 4 y versículo 17. Mire cómo vivían los hijos de Elí. Leamos Primera de Samuel capítulo 3 y versículo 22. Primera de Samuel capítulo 3 y versículo 22. Mire cómo vivían los hijos del sacerdote Elí que llevaban el arca del pacto. Estos tipos eran irreverentes, no tenían temor de Dios, solo cargaban el arca del pacto porque vivían entonces en la casa donde vivía su padre era el sacerdote, pero ellos vivían una vida como bellos niños mundanos. Mire lo que dice, Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 22, lo tiene. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, sí puede notar. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Los que llevaban el arca del pacto. Eran unos bellos niños, mundanos y pecadores. Se acostaban con las mujeres afuera de las puertas del tabernáculo. Y se corría el rumor. Y el papá de ellos era el sacerdote. Ellos habían estado acostumbrados a estar ahí con el arca de Dios, con el arca del pacto. Por eso es que cuando llegó la hora de la guerra y cuando tenían que salir y su papá de ellos ya estaba anciano, no podía ir a la guerra, no podía llevar el arca del pacto. Entonces ellos dijeron: nosotros llevamos el arca. Y cuando llevaron el arca, por causa de ellos, todo el ejército de Israel, 30,000 soldados murieron. Y el arca del pacto fue robada, se la llevaron los filisteos. Y no tan solamente, queridos hermanos, es que el pecado no es que usted pecó nomás, es que a su descendencia, sus hijos y sus nietos, es una maldición eso. Eso es una maldición. Yo les digo la verdad, yo les digo lo que yo veo, lo que yo leo, lo que he visto, lo que conozco, lo que Dios me ha enseñado. Cuando una persona peca, el pecado va de generación en generación. Leamos Primera de Samuel capítulo 4 y versículo 17. Recuerde que cuando entonces robaron el arca del pacto, entonces Onís y Finis, los dos hijos de Elí, murieron. Y ahora mire lo que sigue diciendo. Primera de Samuel capítulo 4 y versículo 17. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Onid y Finis, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. O sea, los dos hijos del sacerdote Elí los mataron. ¿Por qué cree? Por su estilo de vida. A veces la gente o la iglesia puede pensar: oh, es que servimos a Dios y pues sí, jugamos en la internet y tenemos 2 novias, 3 novias, colgamos con una, luego con otra, y bueno, pues todos son pecadores. Hay que mirar un poco de muchachas y miran en internet pornografía y toda esa cosa. Cuidado. El que hasta hoy no le ha pasado nada, no determina que eso Dios lo ha aprobado. Aquí los dos hijos de Elí murieron, y por causa de ellos 30,000 soldados
murieron. Por causa de ellos el arca del pacto fue tomada y fue robada por los filisteos. Y sigue diciendo el 18, leamos. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó. Miren, note bien, que cuando él dijo, bueno, tus hijos murieron, no pasó nada. El sacerdote no dijo nada. Pero cuando le dijeron, y aconteció también que el arca del pacto se la llevaron, el sacerdote cayó para atrás. Y miren lo que pasó. Y aconteció en el 4:18 de 1 de Samuel. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. O sea, él había sido sacerdote 40 años. Sus hijos se habían criado ahí, pero sus bellos niños hacían lo que querían. Estaban en el tabernáculo, pero Dios no estaba en ellos. Ellos pensaban que estaban con Dios, pero Dios rechazaba sus acciones. La iglesia de hoy en día del 2016 debe de saber que si se mete al pecado, la presencia de Dios se va a ir y va a traer consecuencias. Hoy en día las iglesias están con personas y está pecando aquí, el otro peca allá. Y bueno, dice aquel, es que ya me di cuenta que la hermana, pues allí como que, y bueno, pues yo también. Y al rato también el de la guitarra, bueno, es que yo también. Y al rato el de la batería, bueno, ya lo hizo aquel, ya lo hizo aquella, pues ahora yo también. Y al rato la que canta, bueno, es que ya lo hizo aquel y nada le pasó, ahora yo también. Cuidado, cuidado. Uno tiene que tener cuidado, porque por causa de uno o por causa de una, Dios puede detener su presencia. Dios puede traer caos. Dios puede traer una frialdad espiritual. Dios puede traer un caos espiritualmente. Y la gente puede decir, es que no siento nada. Bueno, por diferentes razones. Es que puede ser que alguien ha desobedecido a Dios, o puede ser que usted o yo simple y sencillamente estamos pecando, o no estamos buscando una relación íntima con Dios. Hemos descuidado la relación con Cristo y entonces no anhelamos esa presencia. O es que nosotros estamos pisando con un pie adentro y un pie afuera. Dele un aplauso al Señor. Quiere decir que por causa de los hijos de Elí, el pueblo de Israel perdió 30,000 soldados. El arca del pacto fue robada. Elí, cuando se dio cuenta que habían llevado el arca del pacto y que se había robado, se cayó para atrás, se desnucó y se murió. Vamos en el 19. Ahí no ha parado la cosa. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finex, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. El 20. Y al tiempo que moría, escuche bien, al tiempo que moría la esposa de Finex, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Ahora no nada más los niños bellos que se acostaban con las mujeres afuera del tabernáculo, no nada más el ejército de Israel, 30,000 soldados, no nada más el arca del pacto, también su padre estaba muerto. Ahora no tan solamente el padre de ellos,
ahora también la mujer de él se murió. Esas son las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, escúchenme bien, van a venir. No tan solamente murieron ellos, porque ellos fueron los que pecaron, también el pueblo de Israel, los que estaban a su lado, murieron. Así como la maldición viene por causa de la desobediencia y del pecado, así también la bendición viene. Cuando el arca del pacto estaba en la casa de Obed-edom, entonces el arca del pacto bendició la casa de Obed-edom y bendició todo lo que estaba a su alrededor. Cuando los hijos de Finix, Onex, y cuando los hijos de Elid, Finix y Onix, entonces ellos desobedecían a Dios y se acostaban con las mujeres afuera del tabernáculo, hacían lo que querían, vivían como querían. Su padre era el sacerdote, pero ellos vivían como querían. Y cuando se les ocurrió llevar el arca, cuando se les ocurrió juntar lo inmundo con lo santo, causó un efecto. Escúchenme bien. Querer unir el mundo con lo santo causa efectos. Hoy no voy a terminar. Yo tengo mucho donde pasar todavía con esta escritura y con este mensaje. Pero lo que le quiero decir es que el pecado trae consecuencias. Cuando la iglesia se le hace fácil, es que el hermano hizo tal cosa y no le pasó nada. No, mira que él hizo tal cosa y vaya a adorar al Señor como si nada. Que lo haga no quiere decir que Dios está aprobando eso. Aparte, hermano, cuando usted lee, ahorita lo que usted está leyendo, eso es real. El pecado trae consecuencias. Cuando nosotros, hermanos, no buscamos a Dios verdaderamente, entonces eso trae consecuencias. Y la iglesia debe de saber eso. Debe de conocer eso. Vamos a ponernos de pie ahora. Hoy vamos a llegar hasta ahí.